Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya nos acompaña el doctor Edison Carrillo, él es abogado de los concejales de Quito, con quien dialogaremos sobre la acción extraordinaria de protección presentada ante la Corte Constitucional por parte del doctor Santiago Guarderas, así también por una de las señoras concejales, Mónica Sandoval. Doctor Guarderas, doctor Carrillo, gracias por acompañarnos en este espacio. Es importante conocer cómo se desarrolló esta audiencia ante los jueces de la Corte Constitucional y ante la jueza sustanciadora de esta garantía jurisdiccional. Le escuchamos. Listo, doctor, por favor, si nos abre el micrófono, que no pudimos escucharle desde su intervención, al inicio de su intervención. Le preguntaba, doctor, mientras usted habilita su micrófono, cómo se desarrolló la audiencia de la acción extraordinaria de protección ante los jueces de la Corte Constitucional, precisamente una acción que fue presentada por el doctor Santiago Guarderas y la señora Mónica Sandoval. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, mil disculpas. Sí, bueno, el día de hoy se dio en la audiencia que fue convocada por la doctora Carla Andrade, pues ponente de la Corte Constitucional, el espacio apropiado para poder debatir y para poder tener la posibilidad de exponer a los señores jueces de la Corte Constitucional al respecto de todas las irregularidades que se han dado en la sustanciación de los procedimientos, de las acciones, de la acción constitucional, en la acción que fue propuesta por el señor Jorge Yunda, desde la primera parte que fue en la Unidad Judicial de Violencia y en la Corte Provincial, cuando dos jueces emitieron una sentencia de mayoría y sentenciaron todo fuera del contexto de lo que estaba solicitado por el accionante y fuera del contexto de lo que la jueza Domínguez emitió en la primera instancia. En ese sentido se hizo o se pudo establecer el mérito de la irregularidad, el mérito de la incongruencia entre lo que decían los jueces y lo que realmente estaba plasmado en la sentencia. Hicieron la exposición, la parte accionante, hicieron la exposición, la parte demandada, que eran, en este caso expuso la doctora Domínguez y la abogada que representó a los dos jueces de la Corte Provincial. Hizo la exposición el doctor Zavala Egas por parte o representando al señor Jorge Yunda, así también la Procuraduría del Estado. Y llama la atención que la Procuraduría del municipio hace su exposición y cambia rotundamente todo el contexto de lo que ha venido desarrollando desde la primera instancia, la segunda instancia, y ahora hasta se tomó la decisión, la señora Gabriela Obando, de desistir de la apelación que presentó en la segunda instancia. Totalmente deformado, totalmente fuera del contexto legal y sobre todo ético sobre la decisión o el pronunciamiento que hace el doctor Obando en ese sentido. Tanto así que hasta la señora jueza sustanciadora se sorprendió con lo que mencionó la doctora Obando. Y en ese sentido fueron exposiciones que todos hicieron y fueron exposiciones que todos tuvimos la oportunidad de hacerlas. Y en particular la que yo me permití hacer es importante considerarlo porque ni el juez, ni la jueza Domínguez, ni los jueces representados por la doctora que se encontraba en ese momento, hizo alusión a algo muy importante y que todavía no sale del texto de la duda. Sobre el tema sorteos. Acordémonos que esta acción de protección está ligada a una irregularidad desde su nacimiento, que es el tema de sorteos. Nadie hizo hincapié ni tampoco mencionó al respecto. Así también es importante mencionar lo que indicó el doctor Zavala Egas al decir o al querer mencionar y comparar que el procedimiento de remoción significa o le tiende a poner en el mismo nivel a un proceso sancionatorio, porque él indicaba el alcalde sumariado. El alcalde no es un sumariado, el alcalde es un removido, y el removido no viene de gana, viene de un procedimiento que está establecido en el COTAD, en el artículo 336.
alcalde removido que utilizó el medio eficaz y que corresponde, como fue la absolución de consulta, para que se determine si se hizo bien o se hizo mal el procedimiento. Y la absolución de consulta le dijo que estaba bien hecho el procedimiento de remoción y como tal se encontraba en firme la resolución del Consejo Metropolitano respecto a la remoción. Doctor Carrillo. Eso básicamente, a grosso modo, lo que sucedió hoy día en la audiencia. En este tema, ¿existe o no una superposición de vías para resolver un conflicto que realmente ha generado molestias a los habitantes de la capital? ¿Por qué no respetar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral que se dio en su momento y tomar como vías a las garantías jurisdiccionales, en este caso la acción de protección que posteriormente fue apelada ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y asimismo las medidas cautelares que fueron concedidas al alcalde Yunda? ¿Hay aquí una superposición de vías para resolver el conflicto? Le pregunto a usted, porque si no se respeta la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y se usan las garantías jurisdiccionales, no estamos respetando los procedimientos que correspondan y tampoco las decisiones de los procedimientos que les corresponden a los jueces de resolver, en el sentido que claramente la Constitución en su artículo 76, numeral 3, lo establece. Y en ese sentido, el artículo 221 de la Constitución también es claro al indicar que todas las sentencias y las absoluciones hechas por el Tribunal Contencioso Electoral son de última instancia. Es decir, no cabría ningún recurso, salvo un recurso extraordinario de protección, que eso sería lo último que le correspondería. ¿Y por qué el alcalde, doctor, por qué el alcalde no esperó a presentar la acción extraordinaria de protección por esa vía y no por una garantía jurisdiccional como se llevó a cabo la acción de protección y la apelación y la medida cautelar? ¿Por qué no esperó? Porque lamentablemente el señor Jorge Yunda mal utiliza la justicia constitucional, mal utiliza el medio de justicia que se vuelve eficaz ante la vulneración de derechos. Se sobreentiende que dentro del procedimiento establecido en el 336 del COTAD, con norma expresa, con anterioridad expuesta, se sobreentiende que esta normativa está acorde a la Constitución y goza de toda la legalidad del caso para que pueda ser como tal emitidos de acuerdo a este procedimiento la remoción. Sin embargo, y hay que ser muy enfático en decir, sin embargo, no es el problema el que se haya presentado la acción de protección. El problema es que hayan resuelto a favor de la acción de protección, que le hayan concedido una acción de protección. Hoy la jueza Domínguez realmente estaba perdida en su exposición porque ni siquiera ella entendía lo que ella puso en la sentencia. Recordemos que en la sentencia que emite la señora jueza Domínguez indica que tienen que volver a hacer otro informe de la comisión de mesa, en donde tienen que participar los alternos de los concejales. Y cuando se haga la votación en el Consejo Metropolitano, tienen que participar los principales, o hacerlo viceversa, porque no puede ser, por el principio de imparcialidad, como lo mencionan ellos, que el mismo que haga el informe, el mismo tiene que votar. Yo hago la pregunta, en el CAAL, en todas las comisiones legislativas, los mismos que procesan el informe también tienen que votar, porque son parte del Consejo. Doctor Carrillo. Entonces, la jueza precisamente ha mencionado en la audiencia que respetó el principio que sí aceptó el principio de imparcialidad en la acción de protección. En este sentido y en la lógica, en la línea que usted señala, ¿cómo harían entonces ahora los GATS o la Asamblea Nacional para iniciar un proceso de control político? Es importante, por eso le hacía mención lo que decía la señora jueza al respecto de querer, porque ella propone cambiemos la ley, pues hagamos un procedimiento interno en los GATS y cambiemos definitivamente la ley. Eso no se puede hacer, eso es imposible, para algo está la normativa, ¿dónde está la seguridad jurídica? La señora jueza, como hoy las personas que siguieron en el medio digital al respecto de la audiencia, se puede advertir que desconoce totalmente lo que es el control político. Desconoce totalmente lo que dice el COTAD en el artículo 336. Es impresentable que un juez constitucional,
concede una acción constitucional en un ámbito electoral, porque acordémonos que por algo le ponen al Tribunal Contencioso Electoral, porque es un control político, para que resuelva y controle si es que se ha ejecutado o se ha cumplido con todas las formalidades dentro del procedimiento establecido, legalmente hablando. Entonces, vean, aquí lamentablemente, y esto desde que comenzamos. Parece que tenemos una falla con el internet de el doctor Carrillo. Doctor Carrillo, tenemos un inconveniente con su internet. Por favor, le escuchamos. No sé si es que ahí me escuchan. Sí, doctor, adelante. Le comentaba que es impresentable que una jueza constitucional, investida del Poder Constitucional, en el momento de la audiencia, desconozca lo que dice el COTAD, desconozca lo que es el control político, y quiera o pretenda que la ley cambie porque ella cree o porque a ella le conviene, o porque a ella le dijeron que no está bien que el mismo que haga el informe tiene que ser el mismo que vote. Se olvida la doctora Domínguez que los concejales son parte del Consejo Metropolitano, que la normativa interna dentro del contexto dice claramente que la comisión permanente de mesa es la que tiene que emitir los informes para que sea conocido por el Consejo Metropolitano. Ellos están cumpliendo con lo que dice la ley. Más bien el hacer lo contrario significaría un incumplimiento a la normativa. Y eso significaría así también un proceso de remoción. Entonces, la jueza Domínguez desconoce. Doctor. Y luego, lo más grave, como les decía, el problema no es que presenten una acción de protección, porque a muchos ciudadanos, a muchos profesionales que hemos puesto acciones de protección en ámbitos muy respetables, como es en el ámbito de violación de derechos en tema laboral, en tema de salud, nos niegan porque nos dicen hay otra vía, váyase por la vía administrativa. Y aquí, como yo le escuchaba a algunas amigas en derecho, decían aquí tienen jueces a la carta y sentencias a la carta. En la segunda instancia ni siquiera se percatan del tema de imparcialidad y hablan de que no se ha concedido un proceso de recusación que hacía el alcalde en ese entonces, Jorge Yunda, al señor vicealcalde Santiago Guarderas. Doctor, ¿a razón de qué? Doctor, es importante la decisión que llegue a tomar la Corte Constitucional, y justamente la sentencia llevada a cabo el día de hoy servirán como elementos para elaborar el proyecto que emita la jueza al Pleno de la Corte Constitucional. En este sentido, es trascendental que la Corte Constitucional delimite las competencias entre lo administrativo y lo jurisdiccional. Yo le pregunto, ¿qué decisiones podría tomar la Corte Constitucional? ¿Cuáles podrían ser las decisiones? Es imprescindible que la Corte Constitucional declare nulas la sentencia de primera instancia emitida por la jueza Domínguez y la de segunda instancia emitida por los jueces de la Corte Provincial, e inmediatamente se evacúe la forma. Recordemos que la misma Corte Constitucional, al momento de admitir la causa, indicó que puede resolver en el fondo de los derechos que han sido vulnerados. Y es decir, aparte de que declare la nulidad, también puede modular al respecto de qué se debe hacer para que no se siga transgrediendo estos derechos. Además, la Corte Constitucional, como forma de evitar que vuelva a cometerse este tipo de arbitrariedades, debería calificarle a esta acción y a los señores jueces como negligentes, porque han actuado en contra de lo que dice la normativa prescrita y están actuando hasta el momento, porque no es que ellos han variado en su decisión en el momento de la exposición el día de hoy, están actuando en contra de los intereses comunes de la ciudadanía. Es decir, la Corte Constitucional, de acuerdo a lo que dice el reglamento para la sustanciación de procesos sancionatorios en vía constitucional, es claramente, podrían ellos calificarle como una negligencia manifiesta de parte de los jueces que han emitido esas dos sentencias. En este sentido, doctor, si la Corte Constitucional evidencia que en las sentencias de acción de protección y apelación se evidencia vulneración de derechos constitucionales, ¿el señor alcalde Jorge Yunda dejaría de serlo y tendría que ser removido inmediatamente?
Recordemos que el señor Santiago Guarderas, cuando se posesionó en la alcaldía, fue en base a la revocatoria de las medidas cautelares que se hizo en la unidad judicial civil, también que nació de una irregularidad. En ese sentido, cuando estaba el señor Santiago Guarderas ocupando el cargo de alcalde, como le corresponde por el proceso de remoción, llega la sentencia de la Corte Provincial indicando, oyéndose más allá de lo que se les había pedido. ¿Y por qué no se hacía caso a la sentencia de primera instancia? Porque la sentencia de primera instancia que emitió la doctora Domínguez no tenía peso y era inejecutable desde todo punto de vista, porque proponía un cambio a la normativa. Pero la segunda instancia sí se metió al fondo y prácticamente dice que se deje nulo desde supuestamente no se proveyó al respecto de la recusación. Y es por eso que Santiago Guarderas no siguió en el cargo. En ese sentido, sí, es doctor, importante pero el doctor Guarderas se posicionó en el cargo de alcalde y comenzó también a posesionar a nuevos gerentes, secretarios, cuando aún faltaba la sentencia de corte provincial. Entonces, debió haberse esperado considerando que también la interposición de una acción extraordinaria de protección no suspende los efectos de la sentencia de apelación. Fue un error de parte también del doctor Guarderas. Existen criterios divididos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si se puso la apelación, y realmente estamos esperando la apelación, pero la apelación iba en el sentido de la sentencia de primera instancia. Por eso él se retiró del cargo a posterior. La primera instancia, ojo, la sentencia de primera instancia no habla absolutamente nada al respecto de la resolución del Consejo Metropolitano, de la remoción del alcalde, y menos habla del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que dice es, tiene que volverse a votar, tiene que volverse a hacer un nuevo informe, que eso es inejecutable. Pero cuando sale la sentencia de segunda instancia, los jueces provinciales, en este caso sí se lanzan sobre el fondo, que es lamentablemente irse declarando la nulidad de todo lo actuado para adelante. La jueza de primera instancia no moduló. Los jueces de segunda instancia tratan de modular y dicen, se deja nulo todo lo actuado. Entonces, ahí esa es la gran diferencia, el por qué Santiago Guarderas ocupa el cargo una vez que se revocan las medidas cautelares, que es así también. Recordemos lo que decía, que no se podía en este momento permitir el señor Santiago Guarderas de ocupar el cargo. Una vez que se revocan estas medidas, Santiago Guarderas asume el cargo. Y de ahí para adelante, claro, con la sentencia de segunda instancia, respetuoso de la ley, entiendo, Santiago Guarderas sale del cargo y ahí se espera que se resuelva en la Corte Constitucional todas las lamentables acciones que han hecho los jueces en primera y segunda instancia en relación de protección. Pero la ley es clara, doctor, en ese sentido. Usted más que nadie debe conocer que una vez presentada la acción extraordinaria de protección y con una sentencia de apelación, no suspende los efectos, por tanto se debió haber esperado en esa lógica, ¿no? Y lo que establece la ley. ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo la Corte Constitucional debería presentar ya esta sentencia, considerando que necesita 5 votos a favor de los 9 jueces que se encuentran actualmente en la Corte Constitucional, quienes integran el Pleno de la Corte Constitucional? Recordemos que cuando se calificó o se admitió a trámite la causa, la Corte Constitucional lo que indica es que se le tome como prioritaria, como emergente, como urgente. En ese sentido, cuando esto pasa, tenemos 30 días para que pueda resolver al respecto de la causa que se les ha puesto a conocimiento. Esto es desde la admisión, es decir, eso pasó hasta aproximadamente unos 15 días, tendríamos aproximadamente 15 días más que esperar para que los jueces resuelvan conforme corresponde y que pueda, en este caso, la Corte Constitucional solventar toda la negligencia que han tenido los señores jueces constitucionales investidos como jueces constitucionales en la primera y segunda instancia dentro de la acción de protección propuesta por Jorge Yunda. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Agradecemos su presencia a través de este espacio y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y poder dialogar una vez ya que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el tema del alcalde Jorge Yunda, considerando todavía que hay procesos que él tiene que responder, tanto en la vía constitucional, la vía electoral y la vía penal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias.
Es momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más información. Continúe con nosotros.